Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio, el ministerio de El Talmid, y también aquí en este programa, en este programa de la televisión y de la radio, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otras palabras, estamos enseñando la palabra versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y una vez más le damos la bienvenida a nuestras audiencias, y también puede ser sus pedidos de esta enseñanza a través del número de WhatsApp. El número gratis WhatsApp aquí en Perú es 993-093-959, 993-093-959, y con gusto le enviamos gratis la enseñanza por audio o por video a través de ese pedido textualmente en el aplicativo de WhatsApp. También para nuestra audiencia, nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Hoy entramos en una nueva sección de enseñanza en Mateo capítulo 7 del versículo 24 hasta 27. Mateo capítulo 7 versículo 24-27, comenzamos una nueva sección, este párrafo para enseñar. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 7, y yo estoy leyendo aquí de la versión de la Biblia de las Américas, y tengo dos versiones que estoy utilizando para esta enseñanza. Es Dios habla hoy, que es la versión católica romana, y también la versión evangélica, la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque quiero mostrar que la palabra del Señor dice la misma cosa, dice la misma cosa. ¿Por qué? Porque la palabra transciende todas las religiones, todas las culturas, todos los países y todos los idiomas. Aquí vamos a titular esta sección. Ahora, en muchas de las Biblias, esta sección está titulado así: los dos cimientos, los dos cimientos. Yo prefiero a nombrarlo el constructor sabio y el constructor necio. El constructor sabio y el necio. Porque ese es el tema que se está tratando aquí en Mateo capítulo 7. Vamos a leer. Mira bien lo que dice la palabra del Señor aquí dice lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Ahora, en la versión católica lo dice en esta forma, dice en versículo 24, Mateo 7. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, note lo que él dice aquí: como un tonto que construyó su casa sobre la arena, vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Interesante, ¿no? Porque muchos que dicen que creen en Dios, el Dios de la Biblia, sean evangélicos, sean católicos o sean de otras denominaciones, se la pasan peleando entre ellos todo el tiempo sobre puntos que no tienen sentido. Las dos Biblias principalmente, ¿no?, dicen la misma cosa. Note bien conmigo, porque este tema está tratando de uno que es sabio cuando construye su casa. Ese es el ejemplo que está dando. En otra palabra, es que construye su vida. Y el otro es un necio que construye su casa o su vida, ¿no?, por sus propios esfuerzos. Este es el tema que se está tratando. Y yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con este tema. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos vecinos, amigos, conocidos
Y quizás nosotros mismos nos hemos hallado en puntos en nuestras vidas de haber tomado decisiones basadas con sabiduría y ejecutado esas decisiones con sabiduría y otras decisiones de necedad y ha resultado en un desastre en nuestras vidas. Yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con este pasaje aquí. Por un momento, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 6, San Lucas capítulo 6, y note lo que dice aquí para añadirle al texto aquí, en San Lucas capítulo 6, versículo 47, 48 y 49. Escuche. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. El torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí en esta introducción, Jesucristo está hablando de la profesión, ¿no? ¿Ves? La profesión, él es un carpintero, fundamento, y él está hablando en un lenguaje que se estaba dirigiendo a su audiencia que entendía. La audiencia entendía el lenguaje que él estaba utilizando porque ellos estaban muy familiarizados y era parte, ¿no? Por decirlo así, como nosotros hablamos hoy día, parte de los modismos y las jergas que tenemos en cada país, en cada grupo, ¿no? Ellos entendían muy bien lo que él estaba diciendo, ¿no? Jesucristo fue carpintero. De oficio, él fue carpintero de oficio, ¿no? Y sabía de casas, conocía el oficio de la construcción, ¿no? Y esto estaba claro. Ahora, años atrás, ¿no? Yo tenía mi propia compañía, ¿no? De remodelar casas, construir casas. Yo entiendo este lenguaje, ¿no? Y la parte más difícil era interesante porque teníamos que luchar contra los ingenieros civiles, los ingenieros y con los arquitectos y con los dueños de las propiedades. Que ellos tenían sueños, tenían ideas de cómo que ellos querían la casa construida. El problema es que muchas veces había unos detalles pequeñitos que eran importantes que no se podían ignorar. Y me encontraba en situaciones donde yo tenía que entrar en conversaciones y algunas veces en debates con ellos. Mira, yo te puedo construir así, pero no va a salir bien. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes cimientos. No tiene esto, no tiene lo otro. ¿Ves? Tú tienes que modificar este plan y allá. Y necios, ¿no? Y necios, ¿por qué? Yo dije, ¿sabe qué? Yo no voy a construir no me voy a encargar de este proyecto de construirlo, porque no tiene sentido lo que ustedes me están diciendo. Y tenía que hablar muchísimo con ellos para mostrarle que el diseño era bonito, pero no era fijo, no era firme. Y Jesús se nos acerca a nosotros igual. Creemos que damos la apariencia de santidad, que es bonito, que podemos dar la apariencia de ser religioso y que estamos bien, etcétera, etcétera. Pero el problema es que ¿dónde está el corazón de uno, no? Ahora, hay que notar aquí varios asuntos importantes sobre el tema de construir una casa. Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar aquí. Yo no estoy hablando de construcción. Este no es un programa de construir casas, ¿no? Pero este es el párrafo que nos toca hoy día. Primeramente, la primera cosa que uno tiene que hacer es escuchar instrucciones. Escuchar instrucciones. Ahí está el problema número uno. Mucha gente oye ruido, palabras, pues no las une. ¿Por qué? Porque son gente que escuchan pasivamente. Sí. En vez de ser agresivos en escuchar. En vez de decir, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo quiero entender lo que tú me estás diciendo. Pero la mayor parte de la gente te lo pasan por alto. Aquí está la primera cosa, es escuchar instrucciones.
Esto es absolutamente crucial. Porque la persona tiene que prestar atención a las instrucciones para saber cómo construir la casa. La persona tiene que oír y seguir, obedecer, ¿no?, las instrucciones como se le ha dicho. La persona tiene que oír y construir en base a lo que oye, ¿no?, aprendiendo siempre, y esto es importante, aprendiendo siempre acerca de los mejores materiales y métodos, ¿no?, de construcción. Y los constructores siempre tienen que estar atesorando para sí buen fundamento para lo que está por venir. Mira, permíteme, en 1 de Timoteo, capítulo 6, abre su Biblia ahí. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Ahora, lo que yo quiero, mientras que se vayan ubicando aquí en 1 Timoteo, es que entiende esto. Que estamos hablando de tu vida. La vida suya, su vida espiritual. Su vida que va a terminar entrando, ¿no?, en el cielo, en el reino. Sigue relacionándolo con esa idea, ¿no? Aquí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 19 dice esto: acumulando para sí el tesoro. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano a lo que en verdad es vida. Tú tienes que aprender a oír, escuchar y acumular, atesorar las cosas que tú van aprendiendo y aplicarlo en sus vidas más adelante. Y no olvidárselas. La segunda cosa es que tenemos que reconocer es seleccionar el fundamento. Seleccionar el fundamento. Esto también es crucial. ¿Por qué? Porque seleccionar el lugar y el material determina el futuro de la casa. Y mucha gente construye donde le da la gana, en cualquier lugar, no le importa, sin darse cuenta que ese terreno se tiene que preparar antes de construir sobre ella. La persona tiene que construir sobre un fundamento sólido, no movedizo. Sólido. Solamente existe un fundamento sobre el cual construir y es la roca. La roca. Permíteme, note lo que dijo el apóstol Pablo. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3 dice esto en versículo 11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En la Biblia católica lo dice así: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. ¡Voilà! Dice la misma cosa, por favor. Note que la persona tiene que estar seguro de su llamado. Tiene que estar seguro de su llamado a escoger y construir. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice esto, dice: así que, hermanos, sed tantos más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropeceráis. Mira, la persona tiene que saber qué construir. Sobre la roca requiere tiempo y habilidad. Tú sabes que hoy en día nadie tiene paciencia. Todos lo quieren así lo quieren todo rápido. La vida nuestra requiere paciencia, de hacer las cosas seguros, pacientemente, pero seguros. Pero todos quieren el resultado así de noche a la mañana. No quieren hacer las cosas que no se ven, las cosas importantes. Estaban construyendo un edificio, cruzar la calle donde yo vivo, y aquí en Cusco, y estaba hablando. Y estaba hablando con los señores allá un día. Y a mí se le pregunta: ¿qué le parece? Y yo le estaba haciendo preguntas del fundamento que están haciendo. Él me dijo: oh, ¿tú conoces esto? Sí. Y esta es la parte que toma más tiempo. El tiempo que frustra el peatón que está caminando por ahí, las personas que están caminando frente al proyecto, y dice: ¿y por qué están tomando tanto tiempo? ¿Por qué están tomando tanto tiempo? Porque el fundamento es importante.
Y él me estaba explicando que estaba haciendo las zapatas así, haciendo esto así, y así, y así, y así, y así. Y me hizo la pregunta, ¿y cómo que ustedes lo hacen allá en el norte? Y dice, bueno, hacemos así, así. ¿Y por qué? Porque queremos asegurar que cada zapata, ¿ves? Cada cimento, ¿ves? No se mueve, no se mueve, ¿ves? Y por debajo, ¿ves? 1 metro más abajo, ¿ves? ¿Ves? Tenemos las zapatas conectadas, ¿ves? Y yo, interesante, ¿por qué? Porque no queremos que si uno se zafa, ¿ves? Y se mueve por un centímetro, no va a hacer nada, porque no se ve, porque está conectadas. Y te estaba explicando una cosa, y la cosa que estuvimos hablando, dijo, buena idea. Y bueno, y terminó la plática. Un día después estaba pasando otra vez enfrente ahí, y me dice, hey, me llamó la atención, mira, esto es lo que estoy diciendo. Y me lo estaban mostrando y dije, exactamente, lo estaba haciendo exactamente. ¿Por qué? Porque tú quieres asegurar. Ahora, la gente quiere que el edificio se levante así de noche a la mañana. Si un edificio se levanta de noche a la mañana, ¿sabe qué? Yo ni me acerco a ese edificio. Ni me acerco. Tú tienes que entender. Esto es importante. Es igual en tu vida espiritual. Igual en tu vida espiritual. Tome el tiempo de asegurar que tiene los cimientos bíblicos, los cimientos espirituales en su vida bien cimentados, bien en su lugar. ¿Por qué? Porque los vientos, el aire, el soplón de la vida viene. Tenemos que asegurar esas cosas. La otra cosa que uno tiene que hacer, la tercera cosa que tiene que hacer es contar el precio. Contar el precio. Esto también es crucial. Cristo lo expresa en otro pasaje. Comenzó y no terminar la casa atrae la bula y la vergüenza. Mira, lo que me fascina muchas veces cuando uno va a la tienda aquí, por ejemplo, la gente siempre busca y compra lo más barato. ¿Ha notado eso? Queremos negociar todo. Siempre queremos bajar el precio y comprar lo más barato en todo. Y yo entiendo el por qué. Pero cuando le comienzo a hablar a la persona, ¿por qué es que tú compras lo más barato de los baratos? Dice, es porque es lo más económico. ¿Ok? ¿Y cuántas veces ha tenido que reemplazar eso durante el año? Mío, 4 veces. Dice Soara, cada vez compra lo más barato, pero ese mismo artículo, ¿no? Lo ha tenido que reemplazar 4 veces. Si hubiera comprado y tenido la paciencia de esperar, comprar que es más caro, mejor calidad, ¿ves? Y no lo tiene que reemplazar 4 veces al año, ¿ves? ¿No te salía más barato? Y la persona no lo había pensado así. Ese es el problema. Que nosotros buscamos lo económico o la venta, por decirlo así, ¿no? El descuento, ¿no? Siempre buscando lo más barato, y terminamos gastando más y más y más, ¿no? Bueno, en la vida espiritual, eso es lo que hacemos muchas veces. Tomamos cortes, ¿ves? En vez de tomar el camino largo y el recto y el derecho, el adecuado, el cual nos indica, siempre buscamos tomando cortes, y los cortes con el tiempo nos cuesta más. Mira, en San Lucas capítulo 14, por favor, abre sus Biblias. San Lucas capítulo 14, versículo 28, 29 y 30. Por favor, San Lucas capítulo 14. Miren lo que dice, comenzando con versículo 28, y vamos a culminar aquí en versículo 30. Dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Ese no es el problema que vemos por toda parte de Cusco. Tú ves ahora, se ve centenares, literalmente, centenares de edificios que no se han terminado porque no calcularon los costos. Cuando ellos comenzaron, sabían que no tenía suficiente financiamiento, suficiente dinero para cumplir el proyecto. Lo sabían muy bien.
Y tú puedes ver un sinfín de edificios que no se han terminado. Y así están por años. Y le dan una apariencia, ¿ves? Destrozosa, ¿ves? A la comunidad. Pero es como es tan normal, no le molesta a nadie. Hemos normalizado lo abnormal. Así hacemos igual con nuestras vidas espirituales. Normalizamos todo. Y con razón no le molesta a nadie. Y ahora que estamos viviendo en ese ambiente cultural donde todo es negociable, todo es normal, ¿ves? Nada se termina a tiempo, ¿ves? Y le hace daño al edificio, ¿ves? No le importa, porque nunca calcularon desde el principio lo que tenían para cumplir el proyecto por completo. En este cuadro, ¿no? La construcción de una casa se ven claramente y aquí hay varias aplicaciones introductorias aquí. Primeramente, toda persona tiene una casa, es decir, una vida para que construir, ¿no? Y la forma de construir su vida determina su destino. ¿Me está escuchando? La forma de construir la vida, ¿no? Determina su destino, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Y ese es el punto que yo quiero llegar, ¿no? Y la diferencia está en cómo, me repito, en cómo construye su vida. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entre la vida y la muerte, entre la recompensa y la pérdida, entre la aceptación y el rechazo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Cómo usted lleva tu vida, cómo usted construye tu vida, determina su destino. Solamente existe un fundamento para cada vida, y ese fundamento es Jesucristo. Él es la roca sobre los individuos y las iglesias que deben de construir. Una vez más, en 1 Corintios, en capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, dice la misma cosa en la Biblia católica, ¿no? Todos nosotros como seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y Dios en su palabra, a mí no me importa si tú estás leyendo la Biblia evangélica o la Biblia católica, las dos Biblias dicen la misma cosa, que debemos de poner, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Y el problema es que Él no es el fundamento para la mayor parte que me están sintonizando ahorita en la televisión y aquellos que están escuchando en las emisoras. Ese es el problema. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, ¿no? En Mateo capítulo 16, versículo 18, por favor, abre sus Biblias ahí. Y mira lo que dijo Cristo. Jesús está hablando con Pedro y Él le dijo esto. Dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Juan, tú eres Carmen, usted es María, usted es Lisbeth, usted es Karina, Carla. ¿Me entiende? No importa quién sea la persona. Usted es David, Paul. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios. Si Dios no es el fundamento de tu vida, y tú crees que el juego religioso que tú estás jugando es más que suficiente, estás demasiado equivocado. Demasiado equivocado. Cada uno construye. No se le construye, cada uno construye, ¿ve? O bien sobre este mundo o bien sobre Cristo, el cielo mismo. Usted construye su vida sobre los principios de este mundo o construye su vida sobre los principios de la palabra del Señor. Jesús enseña que hay dos clases de constructores.
Hay dos clases de constructores. Hay dos clases, ¿no? Un constructor que es sabio, un constructor que es sabio, el que oye las instrucciones y la obedecen. Eso está bien claro. Otra vez, vamos a rezar a Mateo capítulo 7. Y le quiero mostrar. En Mateo capítulo 7, por favor, se lo quiero mostrar. En Mateo capítulo 7, dice esto en versículos 24 y 25. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras, Jesús está hablando, si no lo sabes. Estas son las palabras que traspasaron los labios de Jesús. Y él dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Este es el constructor sabio. Su vida. Pero, ¿cómo está? Déjame hacer la pregunta. Es bien sencilla. ¿Cómo estás construyendo su vida? Yo reconozco que me estoy dirigiendo a una vasta audiencia. En cuanto a la mayor parte, no han construido su vida sobre los principios bíblicos, sobre los principios de Dios. Han construido su vida sobre los principios del mundo. Y ahorita te va bien. El problema es que no han llegado los vientos todavía para soplar contra tu casa, tu vida, y vas a ver si se puede sostener. Ahora, el segundo es el constructor insensato. El constructor insensato, el necio, ¿no? El que oye las instrucciones, pero no las obedece, no las pone en práctica. Vamos a rezar a las palabras de Jesús, porque yo creo que tú entiendas. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Estas son las palabras del Señor mismo. Y él dice en versículos 26 y 27, Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27, y nota lo que él dice. Y él dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Mira, otra manera como ver esto, ¿no? Cómo ver el constructor sabio y el insensato, ¿no? Primeramente, ambos construyeron una casa, el sabio y el necio, ¿no? El sabio, el insensato, el obediente y el desobediente. Ambos lo construyeron. Ambos construyeron su casa. Mira, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que dice versículo 11, 12 y 13. Versículo 11, 12 y 13, 1 Corintios capítulo 3. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, ¿no? La obra de cada uno será evidente. Se hará evidente. ¿Por qué? Porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Es no es cierto? Mira, ¿qué es el fuego con el oro, la plata y las piedras preciosas? La única cosa que hace el fuego es purifica el oro, la plata y las piedras preciosas. Lo purifica. Pero ¿qué hace el fuego contra la madera, heno y paja? Lo quema, lo consume. Ese es el ejemplo, ¿entiendes? Que se está dando aquí. Ambos, el sabio, el insensato, el sabio, el necio, el obediente, el desobediente, ¿me comprende? Ambos escogen un fundamento. Existe una diferencia existe una diferencia suprema, el fundamento.
permíteme, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Y abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Y escuche bien lo que él dice en versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Repito, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Abre su Biblia conmigo y nota lo que dice aquí. Dice, comenzando el versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que cree, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas de su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Ambos escogieron. Los dos escogen. Los dos tienen la misma oportunidad de qué material va a escoger para construir el fundamento de su vida. Ahora tú tienes que tomar la decisión. Y si es que somos honestos, muchos de nosotros no hemos escogido bien. Y ahora esperamos que otros paguen el precio de rescatarnos de las malísimas decisiones que hemos tomado en la vida. La tercera cosa que tenemos que reconocer es que ambos experimentan lluvias. Ambos experimentan inundaciones. Ambos experimentan vientos que golpean la casa. Mira, cuando llueve sobre el justo, el injusto. ¿Eso es cierto, sí o no? Si tú estás caminando por las calles aquí de Cusco, ¿no? Y está lloviendo, va a llover sobre el turista, ¿no? Los extranjeros, ¿no? Y los cusqueños. Todos nosotros tenemos que experimentar la misma cosa. Y ahora que están hablando aquí que vamos a tener una tremenda sequía, escasez de agua, y hemos hablado con varios en la iglesia que viven en distintas zonas a través de la ciudad de Cusco y están experimentando que están cortando agua. No importa quién eres, todos nosotros tenemos que enfrentar los mismos golpes de la vida que vienen contra nosotros. Esa es la realidad, nadie se escapa. La pregunta es cómo es que nosotros sobrevivimos. ¿Ves? Esos golpes cuando vienen a soplar contra nuestras vidas. Ambos oyeron las instrucciones. Construye sobre oro, plata, piedras preciosas o sobre madera, heno y paja, ¿no? Construye sobre la tierra movediza o sobre la roca. Todos nosotros recibimos las mismas instrucciones, pero no todos obedecemos. Uno oyó y obedeció. Este experimentó gran liberación. Uno oyó, pero no obedeció. Experimentó una gran ruina. Y esto es lo que da la pena. Cuando vemos gente que se le da el consejo y te ignoran. Y la misma persona regresa a hablar contigo, ore por mí otra vez. ¿Qué oración voy a tener para ti? Se te habló, pero siguen igual. Ahora, en este momento, entre paréntesis, permíteme dirigirme, ¿no? En este momento, a aquellos que están en las iglesias. ¿Cuántos de ustedes frustran la vida de su pastor? ¿Cuántos de ustedes? Él te aconseja, te muestra la palabra, pero tú te mueves por tus sentimientos. Y tú haces lo que te da la gana. No importa lo que él te dice. Y luego tú regresas, Dios mío,
esto me resultó así, así, así. ¿Por qué? Porque así son la gente, así es el pueblo muchas veces. Y no importa qué país estamos hablando, o qué cultura, qué idioma. El ser humano, por esa es la razón, las palabras textuales de Jesús nos hablan directamente al corazón. Vamos a rezar ahora. Lo que he hecho hasta aquí solamente fue la introducción a este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta 27. Ahora vamos a llegar al punto número 1. Punto número 1, ¿no? Hablando de la vida y el fundamento. Hablando de la vida y el fundamento. El constructor sabio es el que oye las instrucciones y las obedece. Regrese conmigo, por favor, en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Note que la primera cosa es que el constructor sabio construye una casa. Cada persona tiene que edificar una casa, la casa de su vida. Una vez en el mundo no podemos escapar del hecho de estar construyendo nuestras vidas. Como construimos nuestras vidas determina nuestro destino eterno. Y esa es la parte que se le escapa a mucha gente. Ellos creen que pueden vivir como le da la gana aquí en esta tierra y no piensan, ¿ves? Que la vida que están construyendo aquí ahorita en esta tierra, mientras que tengan respiro, ¿ves? Anhelo, ¿ve? Determina con dónde vamos a terminar. Solamente hay dos lugares, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, hay dos. Hay dos. El paraíso, el cielo, el reino de los cielos del Señor Jesucristo o el infierno. Punto. Mira, el propio Hijo de Dios instruye al hombre cómo construir. La persona oye y sigue, en otra palabra, obedece las instrucciones y oye o rechaza, desobedece las instrucciones y construye su propia manera. ¿Cuál de las dos está usted llevando su vida? ¿Conforme a la palabra del Señor o conforme a tus propias palabras? Como dice Cristo, sus dichos, instrucciones y palabras son los materiales que determinan la estructura y el destino de nuestras vidas. Nuestras vidas y nuestros destinos dependen de cómo respondemos a los dichos de Cristo. Y el problema es que como las palabras hoy en día son, como digo, como las palabras hoy en día son baratísimas, ¿no? Vacías. Nosotros tenemos ¿sabe qué? Nosotros somos expertos en jugar el juego de las palabras. Y porque somos expertos, creemos que la palabra de Jesús es igual. No son. Hay una verdad objeta. El problema es que vivimos con verdades sujetas, nuestras propias verdades. Piense conmigo, por favor. Cristo pone a cada persona en una de dos clases. Sí, Cristo pone a las personas en una de dos clases. Está la clase de hombres llamados prudentes y la clase de hombres llamados insensatos. Cómo construimos nuestra vida determina qué clase somos colocados. Note esto. Ambos construcciones oyen y reciben las instrucciones. Cristo habla de la persona que. ¿De qué? Bueno, la segunda cosa es el constructor sabio. Él habla del constructor sabio, construyó sobre la roca. Cristo es la única roca, Él es la roca. El único fundamento sobre el cual podemos construir y estructurar nuestras vidas, ¿no? Una vez más, rezo para aburrirlos una vez más. O una vez más, te llevo a lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, en versículo 11, por favor. Dice, pues nadie pone otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Ahora escuche lo que dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, mira lo que él dice. Él dice
edificaos, Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿En qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué está construyendo su vida? ¿Sobre la iglesia? ¿Sobre la denominación? ¿Sobre la religión? ¿Sobre qué sabe qué? ¿Sobre tus sentimientos? ¿Cuáles son los fiables? Y si es que somos honestos, la mayor parte de nuestros sentimientos no son fiables porque cambian. Seguro que sí que cambia todo el tiempo. Yo vi algo años atrás. Y para mí, tú sabes, ahora esta etapa de mi vida, todo fue el otro día. Pero la cosa es esto, que yo me recuerdo, y tenía que ser más de 30 años atrás. Y me recuerdo que estaba en Los Ángeles, en California. Y había un argumento entre una pareja. Y lo noté, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque había un argumento y era difícil de no oír el argumento porque estaban a voz alta, a lo máximo de velocidad, estaban ellos, pero a máximo, gritándose unos a los otros, ¿no? Y esto fue en público, ¿no? Y fue en un mall, me recuerdo esto. Y se notaba el tema, porque todo el mundo escuchó el tema, ¿no? Y el hombre, ¿no? Y resulta que era su cumpleaños, el del hombre, ¿no? Y estaban discutiendo y él su esposa, ¿no? Y él quería un artículo. Y no me recuerdo exactamente lo que es, pero me recuerdo del tema ahí, pero específicamente no me recuerdo. Y ella estaba gritando que no. Y aparentemente, y ellos se están... mira, un desacuerdo se convirtió en volátil. Esto fue como una erupción de un volcán. Y estaban gritándose unos a los otros, ¿no? Y de repente ella, la mujer, la esposa, sale y le da una tremenda bofetada al esposo. Y el esposo se puso rojo. Y la furia está saliendo de él, ¿no? Porque le metió una buena bofetada, ¿no? Y todos nosotros echamos atrás, wow. Y él enojado. Y se echó atrás, él se echó atrás. Y luego se adelanta contra ella. Y mientras que él está haciendo, ella saca $1,000. Tenía 10 billetes de $100. Y ella de su cartera lo sacó así, como si fuera un abanico, ¿no? Y ella, shh. Y el hombre puso los frenos. Ahora, recuérdase que sus sentimientos, él estaba pero furioso, enfogado, estaba en fuego, porque le metió la bofetada, ¿ves? Enfrente de todo el mundo, ¿ves? Y él viene contra ella, y ella, como un abanico, saca los 10 billetes de $100,000. Y él para. Y de repente, su enojo, su rostro, su fachada, todo cambió. Él estaba, y de repente él estaba con una tremenda sonrisa. Y él le dijo, feliz cumpleaños, mi amor. Ahora lo podemos comprar. ¿Por qué comparto eso con ustedes? Porque tus sentimientos y tus emociones cambian rápido. Depende en las circunstancias. De una bofetada que lo dejó avergonzado, en 5 segundos después lo dejó con una sonrisa con $1,000 en la mano. Tus sentimientos no son fiables. Tú no puedes confiar en ellos. Y he visto esto muchas veces a través de los años. Abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. En 1 Pedro capítulo 2, por favor. Nota lo que dice aquí en versículo 4 y 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, dice, también vosotros, todos nosotros,
Como piedra viva, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, el Señor no es una roca inerte. El Señor no es una roca inerte, sino es una piedra viva. Cuando venimos a Él como una piedra viva, somos edificados como casa espiritual. Una vez más, note lo que dice, lo que acabamos de leer aquí. En 1 Pedro capítulo 2, una vez más, ahora escuche lo que dice el versículo 4 otra vez. Dice, y viniendo a Él como una piedra viva. Así que tú y yo no tenemos que acercar a Dios. Así no tenemos que acercar a Dios. Como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. A mí no me importa, por favor, no me importa su opinión de mi persona. ¿Qué es lo que tú pienses de mí? Lo que me importa es, Señor, ¿qué es lo que tú piensas de mí? Porque en ningún sentido yo reconozco que no soy perfecto en ningún sentido. Yo lo reconozco. Pero ¿por qué te caigo bien o no te caigo bien? Me caigo lo que no, yo te caigo gordo, etc. ¿Sabe qué? Yo voy a acercarme a Dios como una piedra viva. Que Él tenga la influencia suficiente en mi vida para transformarla para la gloria de Él y para mi propio bien. En 1 de Juan, en 1 de Pedro, vamos a rezar ahora. Ahora que estamos aquí y tenemos unos minutos todavía. Aquí en 1 Pedro, en capítulo 2, ahora vamos a rezar hasta el versículo 2. Vamos a comenzar de nuevo del versículo 2 en adelante. Por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 5 dice, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis probado la venida del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedra viva, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, la primera cosa que tenemos que reconocer es que debemos tener sed de su palabra. Debemos desear la leche, ¿no?, espiritual no adulterada de su palabra. Eso otra vez, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Segundo, debemos crecer. Debemos ser edificados. ¿Mediante qué? Su palabra. Todos a través de la palabra del Señor. A mí no importa si tú estás leyendo la Biblia evangélica o la Biblia católica. Mira lo que dice otra vez en versículo 2. Desear como un niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. La otra cosa es que debemos gustar la gracia. Debemos gustar. Nos debe gustar que la gracia del Señor por medio de su palabra. Mira lo que dice el versículo 3. 1 Pedro capítulo 2 versículo 3 dice, si es que habéis probado la venida del Señor. Si es. Nos acercamos al Señor como piedra viva por medio de ¿qué? De su palabra. Dice el versículo 4. Dice, y viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida, preciosa delante de Dios. Somos edificados como casa espiritual por medio de ¿qué? De su palabra. Este es el fundamento que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida. Su palabra. Mira, bien, dice en versículo 5, 1 Pedro capítulo 2, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, piensa bien, construir sobre la roca lleva tiempo, y esto es lo que mucha gente me dice, no, es que no tengo tiempo. Seguro que sí. Construir sobre la roca lleva tiempo, lleva entrega y lleva energía. Tiempo, entrega y energía. Eso es lo que requiere. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, renunciar al sueño y dedicarnos al trabajo con toda diligencia.
Piensa conmigo, el hombre que edifica sobre la roca es sabio, él es prudente, él es sensible. Permíteme, abre sus Biblias en Proverbios capítulo 16. Y en Proverbios capítulo 16 dice esto en versículo 21, repito, Proverbios capítulo 16, versículo 21 dice esto: el sabio de corazón será ¿qué? Será llamado prudente, y la dulzura de la palabra aumenta la persuasión. Sabe varias cosas. Su propia procedencia, ¿no? ¿Ves? Sus instrucciones. Sabe por qué está aquí, para edificar una casa excelente. Es increíble que tú hablas con muchas personas y dices, ¿y por qué está en esta tierra? ¿Por qué usted vive? Y lo que asusta es, muchas personas te dicen, no sé. ¿Cuál es el propósito de tu vida? No sé. ¿Por qué tomaste esa decisión? No sé. ¿Por qué está haciendo esto? No sé. Pregunta, ¿así se encuentra usted hoy día? Como el necio, el insensato que dice, no sé. Así es. Así no debe de ser.